les bendiga y les guarde en este día. Hoy es martes 2 de marzo del 2021. Seguimos compartiendo con ustedes esta reflexión en el tiempo de Adviento. Mi nombre es Edwin Ortiz Rivera, un servidor. Y el texto en el día de hoy, estamos hablando del texto que todo el mundo conoce como el texto de la fe, ¿verdad? El capítulo de la fe es Hebreos capítulo 11 y vamos a leer unos versos de este capítulo. Vamos a leer primero los primeros 3 versos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y los versos 13 al 19 sigue diciendo: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe, ¿verdad? Muchas veces hemos trabajado esta idea, ¿verdad? Y contemplado esta idea acerca de la fe. Y en cuanto al tema de la fe, pudieran haber diversos acercamientos. Lo importante que decir en cuanto a la fe son varias cosas. Primero, que la fe, la importancia que tiene la fe es realmente en quien está depositada la fe. Y en el caso nuestro como creyente, nuestra fe sin duda está depositada, ¿verdad?, en el Señor. Lutero hablaba y decía que la fe es la obra de Dios en nosotros. Es estar asidos, agarrados de Cristo y su obra. Hablaba de esa fe que es el producto de lo que Dios trabaja en nosotros a través de su Espíritu, ¿verdad? Que llega la palabra a nosotros y esa palabra que viene acompañada por el Espíritu Santo va produciendo en nosotros esa confianza que nosotros necesitamos y depositamos en la persona de Jesús. Esa fe, el autor de Hebreos nos dice y nos va hablando y narrando acerca de distintos personajes a través de la historia bíblica que lograron, ¿verdad?, que pudieron y que llevaron a desarrollar ese testimonio bíblico a través de la confianza que ponían en esa palabra que Dios lo estaba invitando. En el caso de Abraham, que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a multiplicar tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el caso de Moisés, cuando lo llama, ¿verdad?, de la zarza ardiendo, para que vaya y liberte a su pueblo. Y así sucesivamente vamos viendo ese llamado de Dios que va produciendo fe en la vida de las personas por la obra del Espíritu, y cómo estas personas se disponen a hacer la voluntad de Dios, de aquel que los está llamando. La fe no es el producto de nuestra fuerza, ni de nuestro conocimiento, ni de nuestra experiencia o capacidad. La fe sigue siendo el producto del obrar de Dios en la vida nuestra como creyente. Es ese reconocer nuestra necesidad que tenemos de Dios para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. La fe no tiene su principio en nosotros o nosotras. La fe comienza en Dios y termina también en Dios. Por tanto, somos invitados a través de este pasaje a reconocer que esa fe que Dios produce en nosotros y trabaja en nosotros va brindando un testimonio claro de la obra de Dios y se va convirtiendo también en nosotros y en nosotras en una experiencia viva que tenemos acerca del Señor. Y esa experiencia pasa a ser conocida y compartida dentro de lo que es la comunidad de fe. Cada individuo, cada persona experimentando de Dios su obra
es capaz de compartirlo en la comunidad de fe desde su experiencia y edificarnos a cada uno y cada una de nosotras, ¿verdad? En nuestro caminar cristiano. Dice que esa fe, ¿verdad? Que por la fe Abel ofreció, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe. Y en ese listado de personas usted pudiera poner también su nombre. Por la fe María, por la fe Pedro, por la fe José, por la fe Juan, por la fe ¿verdad? Edwin, por la fe cada uno de nosotros, por la misericordia y gracia de Dios, hacemos y desarrollamos, ¿verdad? Y permitimos que Dios desarrolle su trabajo en nosotros. Termina esto y termino yo también hablando de lo último que dice. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ese evento y ese momento en la vida de Abraham de entregar a Dios lo que Dios le había prometido. Por medio de la fe también Abraham se acoge, ¿verdad?, a la misericordia de Dios. Porque aquel hijo que Abraham estaba ofreciendo el sacrificio al Señor, luego dice el pasaje que en cierta manera le volvió a recibir. Y esto nos acuerda indudablemente del proceso, ¿verdad?, y de la realidad de la resurrección también en la persona de Jesucristo. Como por la fe también el Hijo de Dios, ¿verdad?, que experimenta la muerte, se levanta también al tercer día. Y nuestra fe entonces se consolida y se fundamenta en esa realidad de la resurrección y esa realidad de la cruz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias. La paz de Dios esté con cada uno.